pequeña mini introducción, una mini presentación. Buenos días a todos. Es un placer tener hoy a Pablo Lavarello con nosotros. Pablo no necesita presentación, pero siempre es bueno recordar algunos puntos para quien quizás no lo conoce del todo. Pablo hizo su grado en La Plata, hizo su maestría en política económica en la UBA y tuve el privilegio de tenerlo como compañero. Acá a pocos metros de donde estoy en este momento, nos pasábamos los días discutiendo textos, y después hizo el doctorado en París 13. Y es, Pablo, uno de los mayores exponentes de la investigación en temas de desarrollo productivo en Argentina. Ha escrito sobre muchísimos sectores industriales, agroindustriales, desde la biotecnología, bueno, biofarmacéutica viene estudiando hace mucho, sectores agroindustriales, maquinaria agrícola, bueno, una variedad de sectores y la problemática industrial y desarrollo industrial y productivo en general. Es el director del SEUR, investigador principal del CONICET. Pablo, un honor tenerte acá. Adelante. Bueno, gracias, Juanca. La verdad que con gusto, y gracias por invitarme, y también para mí un gran honor compartir con ustedes. Hacía tiempo que no venía por estos lugares, pero bueno, recién recordábamos que ya hubo intervenciones muy interesantes, recuerdo con Joguel, Antonelli, hace un tiempo que discutimos, pero ya hace como 4 o 5 años, así que bueno, gracias por la invitación y por las palabras. No, básicamente nosotros, esto un poco lo que voy a presentar son algunos resultados de un proyecto, de una secuencia de estudios que estuvimos haciendo ya hace tiempo en el equipo del SEUR, con Graciela Gutman principalmente. Luego se incorporaron otros investigadores, investigadoras, en el periodo más reciente con Juan Pita, becario de nuestro proyecto también. Y básicamente lo que nos motivó la investigación fue tratar de cualificar la literatura de estrategias de las firmas de países semi-industrializados, semiperiféricos, desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el punto de vista metodológico, avanzamos por encuestas, por un lado, y por otro lado también con estudio de caso más en profundidad. O sea, el objetivo es el estudio del caso, lo que nos planteamos es el estudio del caso como para avanzar en la cualificación del marco conceptual neo-schumpeteriano evolucionista. Es un poco el objetivo de esta presentación. Y para eso tomamos como caso las empresas biofarmacéuticas argentinas, tratando de ver en particular sus estrategias, que son de carácter imitativo, principalmente, y cómo fue su trayectoria de aprendizaje. A ver esto cómo avanza. Ahí está. Para empezar, digamos, es importante para ubicar la problemática, tener en cuenta que la industria farmacéutica mundial, digamos, frente a las biotecnologías ha venido reestructurándose, ¿no? Distintos autores lo han trabajado. Básicamente hay 3 rasgos que hay que destacar para ver un poco cuál es el espacio de oportunidad que se abre para empresas de países semi-industrializados como la Argentina. En primer lugar, no hay una única revolución biotecnológica, hay distintas oleadas de revoluciones biológicas. No hay un paradigma que se consolide con un diseño dominante, sino que hay distintas sucesiones de generaciones de productos.
primero en los 70, 80 y acá en Argentina en los 90, la eritroproyectina, el interferón, que eran sustitutos de drogas biológicas ya extractivas, luego nuevas drogas como los anticuerpos monoclonales, mucho más complejos, desde los 2000, ¿no? Que cada una de estas oleadas implicó nuevos productos, nuevos procesos, pero también una intensificación de la competencia con la entrada en cada oleada de los países desarrollados de nuevas empresas especializadas en biotecnología, ¿no? Que luego van a consolidarse, y en la mayoría de los casos van a ser absorbidas por grandes grupos multinacionales. En pocos casos llegan a transformarse ellas en empresas líderes. Paralelamente, lo que tenemos es que ante la caída de las patentes, que ahí podemos ver los periodos de caída de las patentes de las que están en grises, que son las de segunda generación, las que están en blanco, que son las de primera generación, se abren espacios para la entrada, ni bien cae la patente, de empresas de países periféricos o países subdesarrollados que lleva adelante justamente una estrategia imitativa, ¿no? Y dan lugar a nuevos segmentos de los biosimilares o genéricos biológicos. Nosotros vamos a adoptar el concepto de biosimilar. Entonces, en ese contexto, es preguntarnos cuáles son las ventanas de oportunidad que no estuvieron exentas de importantes barreras, ¿no?, para las empresas de los países periféricos. Entonces, vamos a ver el marco conceptual, que es un poco lo que nosotros queremos, como decíamos, cualificar, avanzar en el mismo. Nosotros partimos de la literatura tradicional de Kachinap, ¿no?, que aunque no hablaba de Kachinap, hablaba de procesos de industrialización muy tardía, Gerschenkron, ¿no?, donde básicamente la idea era que las posibilidades de entrada de los países que venían atrasados estaba asociada a la imitación de las tecnologías, de las técnicas de los países adelantados, ¿no?, de los pioneros. Y eso se hacía por un salto de etapa, ¿no?, se hacía en forma acelerada a partir de cambios institucionales muy profundos que afectaban solamente las condiciones de financiamiento. Pero donde lo importante de Gerschenkron es que el periodo, la ventana de oportunidad, la ventaja del atraso se daba en la maduración de la tecnología, ¿no?, en la etapa madura. Entonces, una etapa donde la escala era grande y la barrera de la escala era la más importante, y es donde había que juntar mucha plata, mucho financiamiento para entrar allí. Con la literatura neo-schumpeteriana esto se va a revisar y se va a ver que ante los nuevos paradigmas tecnológicos, particularmente de la microelectrónica y luego, ahora la biotecnología, las posibilidades ya no van a estar asociadas al momento de madurez, sino al momento de transición entre dos tecnologías o dos paradigmas tecnológicos. O sea, cuando está madurando la vieja tecnología y cuando emerge la nueva. Entonces, eso plantea que las barreras van a ser cambiantes para las nuevas tecnologías, luego las estrategias van a tener que ser diferentes. Ahí está el punto de cualificación importante para la literatura de Kachinap, porque al principio las economías de escala van a ser bajas, el requisito de experiencia va a ser bajo, los umbrales del conocimiento científico, sin embargo, van a ser altos y va a ser requisito una infraestructura de ciencia y técnica, una base mínima de conocimiento. Y lo que no tiene en cuenta la literatura neo-schumpeteriana, y que para nosotros es importante tener en cuenta como condiciones locales, es que al inicio del paradigma hay una alta incertidumbre tecnológica, aun si los costos regulatorios pueden ser bajos, empiezan a ser crecientes. Pero en un contexto de alta incertidumbre uno no tiene claridad de que ese producto va a poder avanzar. Obviamente quizás puede avanzar en el plano nacional, pero no en el regional y en el internacional, ¿no? Con lo cual eso determina el acceso al mercado. Entonces eso es muy importante y va a ser clave en el farmacéutico. Otra cuestión que me parece importante, porque estamos hablando de firmas, estrategias de firmas, es que la literatura evolucionista nos da un rico herramental para analizar las corporaciones, cómo van cambiando sus estrategias y cómo van modificando sus trayectorias, sus aprendizajes, y van generando distintas trayectorias de aprendizajes no aleatorias, pivoteando
entre lo que son las capacidades centrales y las capacidades complementarias, ¿no? Un poco, eso es interesante porque muchas veces la empresa, esto lo escribe TIS, la empresa puede tener la capacidad tecnológica, pero si no controla los activos complementarios regulatorios, eso no se transforma en un producto en el mercado. Entonces, esa literatura es interesante para revisar, en el caso de la industria farmacéutica en los países en desarrollo, ¿no? Ahora, lo que nosotros nos proponemos justamente es cualificar este marco conceptual de la literatura de catching up, de perspectiva schumpeteriana, en el caso particular de paradigmas que no llegan a consolidarse, que tienen distintas oleadas, ¿no? Entonces, continuamente se van reabriendo las ventanas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias van teniendo las firmas en ese contexto? O sea, en un contexto preparadigmático. Digamos, como antecedentes de este trabajo, nosotros hicimos una revisión de casos nacionales. En algunos, Carlos, que está acá presente, hizo el caso de Brasil. ¿Recuerdan? Nosotros tomamos como ejemplo dos casos, el de India y Corea del Sur, porque nos pareció importante para ver dos estrategias nacionales diferentes, ¿no? Que después vamos a ver cómo se manifiestan localmente ante justamente los biotecnológicos, ante la emergencia de la biotecnología. En el caso de India era un país que tenía experiencia en la clínica, en la producción de síntesis química, donde tuvo una inserción como productor de genéricos, y donde en el caso de biotecnologías ellos adoptan un marco institucional y de política basado en el apoyo en la infraestructura de ciencia y tecnología de carácter genérico, sin focalizar en productos ni en tecnologías particulares, el apoyo a la formación, donde ellos tenían capacidad previa en el desarrollo de vacunas biológicas y capacidades clínicas en mercados globales, y lo que hacen es adoptar aceleradamente, luego del periodo donde ellos apuntan justamente a entrar vía genéricos y con un régimen más flexible de propiedad intelectual, adoptan fuertemente el TRIPS y los criterios de propiedad intelectual internacionales. Ahora, los actores clave acá ya existían los grupos farmacéuticos de síntesis química que se diversifican, ¿no?, hacia lo biológico biotecnológico. En contraste con esto, digamos, donde podemos decir que es una estrategia de aprendizaje secuencial de la química, la vacuna, a los biotecnológicos, en el caso de Corea del Sur, vemos un salto de etapa. Corea del Sur pasa de la química a los biotecnológicos de segunda generación más complejos, ¿no?, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no?, a partir de una acción gubernamental muy deliberada, con programas específicos, ¿no?, con apoyo a clústeres regionales biotecnológicos, y que es interesante, con un apoyo a las capacidades tecnológicas montado en un aprendizaje acelerado, decíamos, montado en la creación de empresas de manufactura bajo contrato estatal, luego delegada al sector privado, y empresas de análisis clínico también estatal, ¿no? Entonces, un periodo muy tiempo encuentran el casillero vacío y tratando de imitar la experiencia de empresas exitosas. Y de esa manera, disculpen que me voy a quedar sin batería, de esa manera, de esa manera logran entrar rápidamente al mercado de biosimilares y hoy están vendiendo biosimilares en los países desarrollados. Ahora bien, ellos no tenían una base, la base empresaria va a estar, farmacéutica no va a ser la que tome la posta de esto, sino que ellos van a generar una política donde diversifican sus propios grupos diversificados, chaebols como Samsung y LG, hacia biotecnología, ¿no? Ahora, en el caso que nosotros estamos analizando, para el caso de la Argentina, justamente va a entrar la pregunta es, ¿qué va a priorizar en la Argentina? Cuando vienen las drogas biotecnológicas más complejas, ¿se va desde una etapa secuencial? ¿Se va a una etapa previa en una estrategia secuencial, un aprendizaje secuencial, o se hace el salto de etapa? ¿No? Y vamos a ver que encontramos las dos cosas. Es un poco lo que vamos a analizar. Entonces, nuestro interrogante, digamos,
este trabajo es cómo justamente las firmas biofarmacéuticas argentinas, o farmacéuticas directamente, van a modificar sus estrategias y van a ir llevando distintas trayectorias de aprendizaje tecnológicos ante los cambios en las oportunidades tecnológicas, en los distintos umbrales o barreras que se van dando en cada nueva oleada biotecnológica. Entonces, dado este tipo de interrogante, que es, digamos, no es una pregunta de qué impacto, ni qué tipo qué propensión a innovar hay, sino que es una pregunta de cómo se da este proceso, el abordaje metodológico nos pareció mejor, digamos, después de haber realizado una encuesta, etcétera, era hacer más el estudio de caso en profundidad, un estudio de caso múltiple de empresas biofarmacéuticas argentinas. Digamos, ¿por qué este abordaje metodológico? Digamos, porque para este tipo de interrogante nos parece que es el adecuado, y porque es muy difícil separar los fenómenos, o sea, que son las estrategias y trayectorias de las firmas, y el contexto, ¿no? Y el contexto, o sea, la dinámica de las competencias en las distintas fases de difusión del paradigma, y también por el hecho de que no existe un control por parte del investigador de los hechos analizados. Entonces, un poco, de ese punto de vista, nos parece que el estudio de caso es muy útil para el análisis, y la inferencia teórica va a reemplazar a la inferencia estadística, en el sentido que más que contrastar empíricamente el marco teórico, se busca cualificar, ¿no? Se busca cualificar y darle generalidad teórica a partir de modificaciones al marco teórico, el marco conceptual que uno parte. Entonces, para eso, nosotros necesitamos tener en cuenta, por un lado, la especificidad del contexto regulatorio y de política de un país semi-industrializado, y por otro lado, tener en cuenta cuáles son las capacidades iniciales, las competencias centrales, en el sentido de TIC, DOSI, de los distintos tipos de firmas biofarmacéuticas. O sea, para eso partimos de antecedentes previos, una encuesta a empresas biotecnológicas, donde pudimos identificar distintos tipos de firmas. Un tema de contexto. La Argentina, a partir de mediados de la primera década del 2000, o sea, 2005, 2006, va a implementar una serie de acciones en cuanto a la promoción de las oportunidades científicas y tecnológicas, en cuanto al apoyo a la generación de capacidades tecnológicas a partir de los distintos fondos e instrumentos de la agencia. También se van a implementar apoyo a la generación de capacidades productivas, no meramente tecnológicas, a partir de las distintas líneas de crédito productivo, que si bien son de carácter horizontal, las empresas farmacéuticas van a ser el segundo sector de recepción de este financiamiento, y por incentivos selectivos que no tienen que ver con tarifas, que esto en Pharma no es lo relevante, sino con, y esto es muy importante, con un abordaje que decimos estratégico de la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Adhiriendo al TRIPS, ¿no? Cada uno de los países define ciertos criterios de altura inventiva. En el caso de la Argentina, a partir del año 2011, a partir de una resolución 2012, a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Ciencia, de Industria y Economía y Salud, define la altura inventiva de la síntesis química, y en términos más genéricos, pero también haciendo el requisito de que tiene que haber un cambio importante en la secuencia de aminoácidos para que se le pueda dar una reivindicación. O sea, tiene que ser un producto con altura inventiva, no se puede hacer una innovación menor. De esa manera, no se puede patentar una innovación menor. De esa manera se evita justamente la proliferación de patentes, el patentamiento espurio, que va a bloquear la posibilidad de entrada de innovaciones incrementales imitativas, y va a ser un importante impulso al desarrollo de empresas locales con estrategias imitativas. Esto va a estar acompañado por algún uso de compra gubernamental, pero muy fragmentado, y con una muy baja coordinación de políticas entre los distintos ministerios hasta ahora, lo cual con eso nos va a explicar también la heterogeneidad de estrategia, y no existe una estrategia nacional, ¿no? Lo cual no sé si es malo o bueno, después lo podemos discutir. Ahora, digamos, para tener una idea de cuál es el espacio de oportunidad, acá tenemos las compras de obras de las obras sociales, ¿no? Que más o menos captamos la mitad del mercado local de biofarmacéuticos, ¿no? O sea, estamos hablando de 300, 400 millones de dólares, ¿no? Y cuando vemos esto, hay dos situaciones: las drogas de la primera generación, que habíamos dicho de los 80, 90, y las drogas de la segunda generación, ¿no? Que son las más complejas. Todas las que terminan en MAB, que son anticuerpos monoclonales, o algunas de fusión como el etanercept, ¿no? Entonces podemos ver que la mayor parte de lo que se vende a obras sociales
son las de segunda generación y son dominados por multinacionales, ¿no? El 70%. No obstante, desde el 2010 a la fecha empieza el proceso de sustitución de importaciones de estas drogas, ¿no? A partir de 3 moléculas principalmente, ¿no? Que con esas 3 moléculas se llega al 18% total, ¿no? Y se disputan las multinacionales, desplazando y dejando una posición minoritaria a empresas multinacionales a partir de una diferencia de precios, ¿no? De los precios locales. Pero bueno, tenemos un caso donde empresas locales logran hacer ese proceso produciendo el IFA local, ¿no? Luego tenemos empresas de tercer segmento, también dominado por producción local, pero drogas que no pesan tanto en las compras, o sea, son drogas más comoditizadas. Y por último, drogas de primera generación disputada entre empresas multinacionales y producción local. O sea, entre estas dos, 7%, pero vemos el importante peso de las de segunda generación y el importante campo de avance. Si nosotros vemos las importaciones, pues no tenemos datos de mercado, podemos ver que en las importaciones, las que fueron sustituidas, ¿no? Cayeron fuertemente las importaciones. No sabemos en función del total del mercado, pero es un proxy. Pero también es importante que tienen un ciclo, ¿no? Tienen un ciclo y que hay nuevas que empiezan a ser más importantes en importación. Entonces, ahí tenemos un importante identificación, digamos, ahí es donde apuntan las empresas locales para avanzar justamente en la limitación de las nuevas oleadas que vienen, ¿no? Ahora, algunas características de la tipología de firmas. O sea, nosotros, a partir de una encuesta, de una muestra de 44 empresas, pudimos identificar o caracterizar a los distintos tipos de estrategias según los distintos tipos de firmas. Entonces, podemos ver que de las 71 firmas que nosotros caracterizamos como empresas biotecnológicas en el sector farmacéutico, la mayor parte son nuevas empresas biotecnológicas. O sea, empresas que le decimos nuevas porque empezaron después del 2000, ¿no? Y la mayoría se concentra o produciendo algún kit de diagnóstico que no requiere una gran escala de producción, se puede hacer en un lote chico, etc. Y muchas pasan a ser, la mayoría, plataformas de I+D que proveen servicios PRO o algún otro tipo a la otra empresa biotecnológica o farmacéutica, ¿no? Eso es donde terminan las empresas, las que vienen, digamos, de la infraestructura de ciencia y técnica, ¿no? Eso es lo que veo. Y luego tenemos las empresas biotecnológicas especializadas, que son 7, donde tenemos, hay varias de nichos de kit, hay 2 de kit de diagnóstico, hay algunas que solo hacen una formulación, pero tenemos 2 empresas biotecnológicas, que decimos cuáles son, Biocidus y Pablo Casará, ¿no? Que se concentran en biosimilares de primera generación. En tercer lugar, tenemos las empresas farmacéuticas diversificadas. O sea, son grupos farmacéuticos, empresas que ya estaban en síntesis química, que se diversifican hacia biotecnológicos, adquiriendo muchas veces una empresa biotecnológica especializada que logró avanzar y le dan la escala, la estructura y la capacidad regulatoria. Ahí vamos a tener a empresas que se concentran en biosimilares de primera generación, como puede ser el caso del grupo Denver, ¿no? Que entra en insulinas tardíamente, y el caso de biosimilares de generación, donde hay 2. Uno, una empresa que es Celtec, junto a GEMA, que forma parte del grupo Amega, y la otra, mAbxience, que forma parte de Insud, ¿no? Luego, hay varias ahí que siguen en formulación, etc. Y empresas multinacionales extranjeras que se concentran básicamente en formulación de biotecnología. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estos casos, ¿no? En estos casos, que nos parecieron los más relevantes. Digamos, acá no tengo la gráfica, pero son los que explican digamos, el saldo exportable y la capacidad de sustitución de importaciones fuertemente. Entonces, nos parecían importantes porque son justamente aquellos que tienen que enfrentar más barreras y una capacidad de producción ya importante, que luego se va a manifestar en que una de estas empresas va a producir vacunas a partir de esas capacidades biotecnológicas para toda América Latina, excepto Brasil, ¿no? A partir de esta capacidad. Entonces, vamos a elegir 4 casos, seleccionamos 4 casos, justamente los seleccionamos de acuerdo a el momento de entrada en el paradigma, ¿no? Que nos pareció hacer esa diferenciación, el cambio de contexto, ¿no? Esto que decíamos, el estudio de caso
donde el fenómeno es indisociable del contexto, y el contexto es el marco de política y la fase de la oleada de paradigma tecnológico que estamos viendo. Entonces, primer caso, vamos a ver producción de biosimilares de primera generación, que van a ingresar en la fase inicial de la primera oleada de biotecnología. Ahí vamos a tener a biocidios, ¿no? En segundo caso, un productor de biosimilares de primera generación, pero que entra en la fase madura de la primera oleada de biotecnología. En tercer caso, un caso donde estaba en primera generación y hace el salto a la segunda generación, que es el caso de Amega, y un cuarto caso donde teníamos un productor de biosimilares de segunda generación que entra directamente en segunda generación desde síntesis química y algún biológico de sanidad animal. Y biológico de sanidad animal. O sea, en realidad mAbxience entra directamente en segunda generación, pero el grupo que lo contiene tiene una diversificación en estos otros productos. Entonces, digamos, estos serían los 4 casos, y ya paso, con los tiempos que tenemos, paso a los resultados para dejar más tiempo a la discusión. Los resultados igual me va a llevar tiempo. Digamos, básicamente, el caso 1, el caso de Biocidus, que entra en primera generación, entra justamente en el momento donde la primera generación de biotecnológicos se está estableciendo, ¿no? Es una entrada muy temprana del grupo de Biocidus, donde va a enfrentar un contexto de selección altamente disputado, porque va a entrar en el mercado internacional, países en desarrollo, ¿no? Donde inicialmente la barrera a la entrada más importante es tener la capacidad de investigación y desarrollo. Aún la escala no va a ser importante, según momento lo sea, pero fundamentalmente los aprendizajes acumulados todavía no son un limitante, y el marco regulatorio tampoco es un limitante fuerte en ese momento, ¿no? En ese marco va a llevar adelante una estrategia de imitación por mejoras incrementales en moléculas de primera generación a medida que van surgiendo nuevas variantes. Por ejemplo, se le incorpora el pegilado, o sea, un nuevo proceso, ¿no? al interferón, ¿no? O sea, es una trayectoria incremental, donde ellos parten de una capacidad central en el desarrollo de la molécula imitativa, del clon, ¿no? Donde desarrollar una molécula imitativa en biotecnológicos es mucho más complejo que el de síntesis química, requiere capacidad de ingeniería genética, requiere, al mismo tiempo que se desarrolla el producto, hay que desarrollar el proceso, es inseparable el desarrollo del producto, aún imitativo y de proceso. Entonces, esto nos lleva a decir que es una imitación, pero no duplicativa, como la síntesis química, sino más bien una imitación creativa, ¿no? Donde se requiere esfuerzos de desarrollo. En ese marco, la empresa, para poder en esa trayectoria, va pivoteando esas capacidades tecnológicas con aprendizajes regulatorios y desarrollo de redes de distribución en países en desarrollo que van cambiando a medida que va avanzando el paradigma, ¿no? O sea, en particular, los países empiezan a requerir algún grado de producción de formulación nacional y tienen que establecer socios en distintos países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, esa capacidad va a marcar esta trayectoria de un grupo que es fundamentalmente integrado, ¿no? Esto puede contrastarse con el segundo caso, ¿no? El segundo caso es el caso de un grupo que entra en los 2009-2015, cuando la primera generación ya estaba muy madura, entra produciendo insulinas, ¿no? Donde el mercado internacional es mucho más disputado, ellos entran en el mercado nacional, en un esquema de compra gubernamental, empiezan a desarrollar, digamos, donde las barreras regulatorias y de aprendizaje son más importantes, ¿no? Y en cambio las de conocimiento dejan de ser importantes. La trayectoria de aprendizaje también va a ser incremental y van a ir desarrollando nuevas variantes de las insulinas que tienen mayor precio. Ahora, ellos, a diferencia del otro caso, no parten, el grupo Denver, no parten de capacidades tecnológicas en el desarrollo del ingrediente activo, sino que parten fundamentalmente de capacidades de formulación, un grupo que formula, no produce el principio activo, y un buen acceso a la compra gubernamental, licitaciones de compra gubernamental, ¿no? O sea,
sus activos complementarios están más en las etapas aguas abajo, ¿no? Y completan, ¿no?, en sentido inverso los otros, no empiezan de la producción tecnológica, o sea, completan desde ahí, aguas arriba, adquiriendo un laboratorio de I+D, el laboratorio I+D del laboratorio Beta, para adquirir las capacidades de desarrollo delimitativa de insulina, ¿no? Y con ello también desarrollan la capacidad de procesos en batches, en lotes. O sea, también se trata de un grupo integrado, pero vemos que entra en forma diferente. Primero, orientado al mercado nacional y desde la formulación hacia el IFA, ¿no? Tardíamente, esa es la estrategia. Ahora, a medida que empiezan a emerger las moléculas de segunda generación, bueno, tanto el caso de Biocidus como el caso de Denver, se continúa en primera generación con una trayectoria de innovaciones incrementales sobre la primera generación. No se da el salto a la segunda generación. Esto implica, son drogas mucho más complejas, ¿no? Son drogas mucho más complejas, requieren nuevas plantas, nuevas capacidades, o sea, ya sea procesos continuos de mayor capacidad de producción o procesos con bolsas descartables que requieren una inversión grande. El desarrollo imitativo del clon también requiere mayores esfuerzos tecnológicos y sobre todo, y asociado a esto, las barreras regulatorias son mucho más altas, ¿no? Mucho más altas que las de primera generación. En ese marco, vemos dos estrategias, que un poco es, podemos decir, el modelo más indio y el modelo más coreano, digamos, de alguna manera, de estrategia empresaria. O sea, en el caso del caso 3, que es el de Amega o Celtec, vamos a tener que la empresa ya viene con una capacidad previa, porque ya se había insertado, al igual que Biocidus, en la exportación de biotecnológicos de la primera generación. Esas capacidades en el desarrollo del clon y su capacidad de producción en procesos continuos de bioproceso, tenían sus capacidades centrales. Y comienzan todo un largo y tedioso proceso de aprendizaje regulatorio donde a ellos no les es fácil replicar todos los requisitos que se van exigiendo desde la regulatoria del ANMAT, ¿no? Distintas explicaciones puede haber, pero es cierto que hubo un importante aprendizaje regulatorio que fue la capacidad complementaria que tuvieron que desarrollar. Esto es importante porque la forma organizacional no es integrada 100%, eso, bueno, después queda para discutir, sino está basado en una fuerte articulación público-privada entre la empresa, fuerte y larga, y el Laboratorio de Cultivos Celulares de la Universidad del Litoral, ¿no? Donde de allí es donde adquieren esas capacidades centrales, la empresa Celtec y GEMA, perteneciente al grupo Amega. Bueno, el cuarto caso es el salto de etapas, ¿no? También se da en la transición entre la primera y la segunda generación, también con un contexto de marco regulatorio igual que el antes, más exigente, se orientan al mercado nacional, pero también con incipiente entrada en el mercado internacional, y donde este grupo, el grupo, no mAbxience, que es la empresa que hace la biotecnología, el grupo tenía capacidad de formulación y producción de biológicos, formulación de biológicos y producción de ingrediente activo en químico, tenía producción de biológicos en sanidad animal, pero no en humana, lo cual se requiere adquirir toda una tecnología nueva en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y básicamente lo que tenían muy aceitado y fuertes capacidades son las capacidades regulatorias, ¿no? En este caso. Donde las capacidades complementarias van a ser, que luego van a pasar a ser centrales, ese es el pivoteo, ¿no? Adquirir justamente las capacidades en el desarrollo, en el bioproceso, a partir de unas nuevas tecnologías de bolsa descartables, no de aluminio, y adquieren la molécula imitativa, el clon, a partir de una articulación con una empresa europea que le provee justamente el desarrollo de producto, ¿no? Y ellos hacen la optimización a proceso. O sea, esto les permite saltar rápidamente la barrera regulatoria, ¿no? Les permite reducir el tiempo de llegada al mercado y entran con 2 moléculas mucho antes que la otra, que el caso anterior, que es el de Amega.
En este caso, la forma organizacional va a ser una red, ¿no? Empresas propias y articulaciones con extranjeras, con universidades extranjeras, ¿no? Una organización mucho más flexible y capaz de responder a justamente los crecientes requisitos regulatorios. Entonces, digamos, esto sería un poco la cuestión, digamos, vemos cómo a medida que avanza el paradigma y las distintas oleadas van cambiando y van creciendo las exigencias regulatorias, vemos cómo hay una tensión entre desarrollar integralmente todo el proceso del I+D hasta la producción local o avanzar en saltar etapa adquiriendo tecnología extranjera, ¿no? Entonces, un poco las conclusiones y cualificaciones. O sea, desde el punto de vista de la cualificación de la teoría newtonpeteriana, digamos, tenemos una situación de tecnologías que no terminan de consolidarse, que no termina de haber un diseño dominante. Cuando se está terminando de consolidar una droga biofarmacéutica, aparece una nueva oleada, ¿no? Se comoditiza y aparece una nueva oleada. O sea, una continua situación preparadigmática. En ese marco va a ser central en las biotecnologías, en el catching up, la complementariedad entre el desarrollo del producto, del proceso y lo regulatorio. Es inseparable. No se puede tomar un producto, desarmarlo fácilmente y replicarlo. Ese proceso requiere mucho esfuerzo de I+D. Se requiere una base de I+D importante, una base científica tecnológica mínima nacional, ¿no? Entonces, no se trata de una imitación meramente duplicativa de un producto, sino de imitación que requiere creación de nuevas capacidades, incluso de desarrollo de producto imitativo. Esto va a ser una ventana de oportunidad, digamos, para empresas, saber ser mucho más selectivas, ser mucho menos los países que tienen posibilidad de entrar en este marco, y sobre todo van a ser aquellos países que tienen capacidades previas en bioproceso, ¿no? Entonces, eso es importante respecto a otras experiencias de catching up. La experiencia previa en biológicos va a ser central para definir la posibilidad de una estrategia de este tipo. Y respecto al enfoque de catching up, no hay una única estrategia ni única trayectoria de aprendizaje, ¿no? Que va a depender según la etapa de difusión del paradigma, donde va a haber distintas configuraciones de barreras a la entrada y distintas estrategias luego para ingresar. Entonces, en las primeras fases de establecimiento del paradigma, donde los umbrales regulatorios de aprendizaje en bioprocesos son bajos, entonces, fundamentalmente, el foco y la posibilidad va a estar asociada al acceso temprano al conocimiento, ¿no? Y una infraestructura nacional de ciencia y tecnología, ¿no? Que va a proveer los investigadores de CONICET, los investigadores de universidades, que van a pasar a formar parte y a generar su experiencia en la producción en grupos como Biocidus o Casará. En la fase posterior, de rápida difusión, ¿no? El ciclo de desarrollo de tecnología, los umbrales de acceso al conocimiento de biología molecular dejan de ser un limitante en primera generación, y pasa a ser mucho más importante la experiencia en la producción, la experiencia en la analítica, la experiencia en lo regulatorio, ¿no? En cuanto a drogas de la primera generación. Pero ese es una ventana corta. Rápidamente, con el surgimiento de una nueva oleada, vuelven a ser importantes los umbrales de conocimiento. Los umbrales regulatorios no bajan, son más fuertes, ¿no? Y la experiencia en bioproceso es fundamental y limitante. Entonces, frente a esto, algunas cuestiones de política que para nosotros nos motivaron mucho el estudio. En primer lugar, si bien la entrada temprana, la primera generación de biosimilares, posibilitó una iniciación como exportador, cuando se entra tardíamente, va a ser central la compra gubernamental como plataforma inicial para el desarrollo de la empresa. O sea, la inserción exportadora directa tiene dificultades, ¿no? Pues ya es un mercado mucho más disputado, mucho más comoditizado, donde no existen posibilidades de nicho. Ahora, con la madurez de la primera generación de biosimilares, un poco lo que veíamos recién, a mediados de los 2000, con la caída de las patentes de las moléculas más complejas, existe una nueva oportunidad de entrada. Pero los costos regulatorios y clínicos son mucho mayores que antes. Estamos hablando
de alrededor de 200 millones de dólares para el desarrollo de un imitativo. Esto está fuera del alcance de cualquier empresa mediana local, ¿no? Entonces, por eso vemos que predominan grupos y los grupos tienen dificultades de avanzar en ese terreno. Frente a este escenario, existen dos estrategias que vimos, ¿no? Una, desarrollar esa capacidad de desarrollo de clones, ir avanzando lentamente en el aprendizaje regulatorio, ¿no? En un mercado local para... O la otra, adquirir el clon, la molécula imitativa, en empresas internacionales y optimizar productivamente el clon, o sea, la molécula, la fase de escalado, sorteando más rápido de los umbrales regulatorios. Desde que nosotros terminamos el estudio de campo hasta ahora, va predominando esta estrategia, la segunda, ¿no? La que termina justamente antes. Pero, bueno, esto un poco para discutir investigaciones futuras, los altos costos clínicos regulatorios van exigiendo una ansiedad de concentración y centralización de otras empresas, de articulación a nivel regional, sino, bueno, el riesgo de adquisición por grandes empresas multinacionales, haciendo que se ponga en riesgo las trayectorias de aprendizaje tecnológico nacional son evidentes, ¿no? De hecho, está pasando esto en las principales empresas líderes. Todavía no totalmente. Lo cual, bueno, también nos lleva a pensar si no hay que empezar a reflexionar sobre la necesidad de una acción dorada, una acción de oro, cuando se otorgan fondos para financiamiento de capacidades productivas y tecnológicas para mantener capacidades nacionales, al mismo tiempo que se avanza en una mayor articulación regional para poder afrontar las fuertes economías de escala del desarrollo clínico que decíamos que era alto. Bueno, esta era un poco la presentación. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Les pido que hay un botoncito de que se levanta la mano y digan quienes quieren hacer preguntas y les vamos dando, quizás tomá 2, 3 preguntas, contestarlas y vamos por bloques de 2, 3 preguntas. ¿Te parece, Pablo? Bien. ¿Quién? Bueno, mientras se deciden, arranco haciendo un par de preguntas. Un primer comentario, si no podés contar un poquito más de la experiencia de Corea, cómo es que hicieron, lo comentaste así muy brevemente, pero cómo fue la política pública, concretamente qué es lo que hicieron, y además me resultó muy interesante y bueno, y pensaba cómo sería esto en Argentina, esto de crear empresas estatales y que enseguida como que cubren el vacío del mercado, quizás señalizan una voluntad política de ir por un lado, pero después las venden al sector privado y no se eterniza. Entonces me interesa que si comentas 2 minutos eso. Y después, con respecto a lo último que planteaste, las estrategias nacionales, de la estrategia acá a nivel gubernamental, digamos, la primera cortita es si son necesariamente alternativas o son complementarias estas dos vías que planteaste. Si hace falta elegir una o la otra, o se puede trabajar en las dos. Y después, particularmente, más allá de cuál elijas, como dos cositas. Como, ¿cuál es tu opinión de cómo se debería cambiar o trabajar mejor la política pública en relación con la relación del sistema científico-tecnológico con las empresas? Y 2, con la parte regulatoria, o sea, que dada la dificultad regulatoria en general, cuando mencionás estas barreras regulatorias, hay un punto a mí se me confunde hasta qué punto son barreras locales, hasta qué punto son barreras internacionales, y me pregunto cómo debería ser la política pública, con las locales las controlas más, y cómo ayudar a sortear las internacionales. Bueno, te dejo todo ese set mientras otros te van haciendo otras preguntas. Bueno, no estoy viendo otras preguntas. Ahí está esa cosa de levantar la manito, ¿no? Sí, levante. Mientras si querés ir contestando, sí. Dale. Sí. Avanzo con esta, que es
Está muy bueno. Gracias. Sí, la experiencia de Corea. Corea había adoptado una estrategia de apoyo a la biotecnología ya desde los 80, los 90, que un poco replicaba lo que era el estado del arte en políticas de ciencia y tecnología, que era apoyo a la infraestructura de ciencia y tecnología, financiamiento de pequeñas empresas biotecnológicas, pero se enfrentaba, por el otro lado, con una industria farmacéutica que no absorbía esos desarrollos, ¿no? Que seguían un negocio más de síntesis, más... Entonces, pasaba lo que pasa en general muchas veces, digamos, el financiamiento de la oferta y, por el otro lado, no existen grupos, empresas locales que absorbían. Alrededor de los 2000, inicio de los 2000, hay una empresa que no recuerdo el nombre, recién estaba tratando de recordarlo, pero ya me venía en algún momento, que por afuera de la política hace un contrato de manufactura con la empresa, con Amgen, de Estados Unidos, ¿no? A partir de esa experiencia comienzan a exportar biotecnológicos de primera generación a Estados Unidos. El Estado es muy interesante porque a partir de eso, el Estado coreano, uno puede inferir, que hace un aprendizaje acelerado de la experiencia microeconómica individual de esta empresa y identifica el problema, que es justamente el pasaje de la fase de desarrollo de pequeña empresa y de moléculas, que muchas veces apuntaban a ser innovativas, pero no existían las capacidades complementarias para desarrollarlas. Y bueno, no, la cosa va por biosimilares, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es generar una empresa de manufactura local que vincule justamente capacidad científica con empresas locales. Entonces crean esta empresa, Korean Manufacturing Comercial, o sea, una empresa de escalado, ¿no? Que es una empresa que, si bien es pública, está operada vía licitación por una empresa mediana, farmacéutica, que con eso, con el financiamiento y con la licitación, cumple el rol de CMO de las otras. Esto dura 10 años, creo. Se termina la licitación, se vuelve a llamar a otra empresa. Y esa empresa hace un aprendizaje y se instala como nueva empresa biotecnológica y sigue funcionando esa planta de CMO. Al mismo tiempo, desarrolla toda una red de estudios clínicos estatal, ¿no? Que articulan las distintas CRO, ¿no? Entonces, Pablo, perdón, eso sería como acá fue durante la pandemia el financiamiento a esta fábrica de Map Science para hacer sí, algo parecido a eso de alguna forma. No, porque acá es una empresa que se le financia la instalación de la planta y las que pagan son las empresas que utilizan los servicios. Digamos, se financió la capacidad faltante, que era el escalado. O sea, no es que luego se privatizó, sigue siendo de propiedad pública, o sea, pero se licencia la operatoria a una empresa privada. Entonces, bueno, ese es el esquema. Pero lo interesante es que simultáneamente empiezan a ingresar en el segmento los grandes grupos Chebol. Fundamentalmente, Samsung. Samsung genera una división que se llama Bioepsis, que replica la experiencia de aquella primera que no recuerdo el nombre, ¿no? Y se instala como proveedora de varias drogas de segunda generación saltando etapas. Pero es un grupo que viene de la electrónica y se diversifica a biológicos, con una acción direccionada del estatal. Lo mismo hace el LG, ¿no? Entonces, hoy Corea está entre los pocos países en desarrollo que entran al mercado de Estados Unidos y de Europa, obviamente con una aceitada adopción y contexto geopolítico que se lo posibilita, etc. Pero lo hacen, ¿no? Bueno, la segunda cuestión, si son complementarias o alternativas las estrategias de aprendizaje secuencial y de salto de etapas. Yo creo que, a ver,
empiezo de antes. No a nivel empresa, ¿no? Sino pensado desde el punto de vista de la política estrategia. pública. Sí, yo creo que son complementarias. ¿Por qué? Porque el hecho que sea indisociable la capacidad de desarrollo del proceso de la capacidad de desarrollo del clon, te pone en mejor condición para luego poder adquirir el clon y desarrollar el proceso, la optimización del proceso localmente. O sea, dicho mal y pronto, si acá no hubiera existido Biocidus, seguramente los desprendimientos de Biocidus, de donde surgieron las otras empresas, de investigadores, de pequeña empresa, no hubieran existido las capacidades para desarrollar las empresas que hacen la vía rápida, ¿no? O sea, creo que a nivel de estrategia nacional son complementarias, y que es muy importante la base científica y tecnológica para avanzar en ese camino, digamos, incluso en el camino de entrada rápida adquiriendo el clon internacional. Ahora, ¿cómo trabajar, digamos, la relación entre el sector del sistema de ciencia y técnica y las empresas? Bueno, acá, yo en esto estoy de acuerdo un poco para mí es un problema, no es un problema del sistema de ciencia y técnica, aunque hay cosas que reorientar digamos, y afinar ciertos instrumentos con mucho cuidado, ¿no? Para mí es un problema de demanda. O sea, acá hay enorme capacidad, pero no hay demanda desde empresas locales, al igual que veíamos en Corea, ¿no? Que absorben esa capacidad tecnológica. O sea, nos la pasamos hablando de los problemas que tiene la oferta de ciencia y tecnología, pero el problema está en que no hay demanda de esto. O sea, y eso tiene que ver también con una falta de articulación entre la política de ciencia y tecnología y la política industrial, y la política del Ministerio de Salud en cuanto a compra gubernamental. O sea, hay que afinar las distintas listas de instrumentos, hay que articular, y ese me parece que es el gran tema. No es una tarea sencilla, pero no para biosimilares, pero sí para en el caso de COVID, para kit de diagnóstico, se mostró que había una fuerte capacidad de articulación público-privada cuando la escala es chica. El tema es cómo lo articulamos a inversiones de mayor escala, ¿no? Entonces creo que... ahora, si me dicen desde el sector de ciencia y técnica qué cosas modificar, bueno, ahí podemos discutir un largo rato, ¿no? De cómo se hacen los registros de los desarrollos desde el inicio para que estén adecuados para avanzar en la fase regulatoria, ¿no? Que no es lo mismo que el registro que se hace de las investigaciones para una publicación, ¿no? Entonces, eso requiere toda una formación particular de cierta parte de los científicos, no de todos, porque ciencia básica hay que hacer porque alimenta a la otra, ¿no? Local, sí, si el limitante regulatorio es local o internacional. Y es una buena pregunta, porque ahí, digamos, el ANMAT está, digamos, digamos, como organismo regulatorio en lo que es biosimilares, no discutiendo síntesis química, en biosimilares, en biológicos, es considerado como un organismo regulatorio de referencia para un país en desarrollo. O sea, ha desarrollado muchas capacidades alrededor del tiempo en cuanto... Ahora, el problema es que al ser reconocido a nivel internacional en lo regulatorio, al tener requisitos del estándar internacional, muchas veces pone una vara de regulatoria muy alta para empresas locales, ¿no? Entonces, es cómo uno se posiciona frente a los requisitos internacionales. O, por ejemplo, si una molécula todavía no cayó a la patente y no fue aprobada el biosimilar en los países desarrollados, es muy difícil para una empresa, para un organismo de país en desarrollo hacerlo. Igual lo hace, porque si no después va a llegar tarde. Entonces, hay un montón de decisiones de ese tipo que hay que tomar y forman parte de un abordaje estratégico de lo regulatorio. Ahora, nuevamente, COVID mostró cómo la articulación entre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el ANMAT logró acelerar y generar un proceso de aprendizaje a empresas para avanzar rápidamente en el aprendizaje regulatorio. Entonces, aquello que era muy limitado, esa alta vara, pudo difundirse a otras empresas con importantes empresas. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que se hizo en la experiencia COVID.
bueno, creo que está más o menos la cosa. Capaz que me olvidé algo porque anoté muy rápido. No, no, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Pablo. Bien. Sí, Pablo, adelante. Hola, soy Pablo Matar. No tengo cámara, perdón, Sí, pero tengo voz. muy bien. Pablo, muy, muy interesante. Yo he leído muchos de tus artículos. Quisiera hacer un comentario sobre los aspectos regulatorios. Quizás no fuiste muy a fondo en este tema, quizás por el poco tiempo también, pero más que nada quería contrastar lo que eh, hiciste algún comentario acerca de la alta vara. Yo no estoy tan seguro que ANMAT, por supuesto, ANMAT es una agencia reconocida por la OPS como una agencia de referencia en Latinoamérica, pero no sé si tiene una alta vara. Sobre todo me refiero dentro de las 4 clases de imitación que presentaste, las 2 primeras, el imitador temprano y el imitador tardío, con los ejemplos de Biocidus y Demper, hay que tener en cuenta que esos biosimilares, perdón, casi lo digo, esos biológicos copiados de primera generación no son estrictamente biosimilares. La regulación de biosimilares en el mundo apareció allá por el año 2005, 2006 y en Argentina entre el año 2011 y 2012. Todos esos productos biotecnológicos de primera generación producidos aquí no son estrictamente biosimilares porque no fueron comparados contra ningún innovador. Son productos biológicos o biotecnológicos que fueron aprobados en ese momento con la legislación que había, como si fuera un medicamento de síntesis química, prácticamente. Eso, digamos, creo yo que tiene un aspecto después en el mercado farmacéutico porque no es la misma exigencia, o no fue la misma exigencia para esos productos de los que vinieron después, estrictamente biosimilares, que son los 2 anticuerpos monoclonales de mAbxience. Yo no sé qué análisis, si existe algún análisis más en profundidad de esto y qué impacto tiene justamente el aspecto regulatorio en el tema del desarrollo industrial y del mercado. A mí me parece que sí, me gustaría un comentario de tu parte. Y lo completo un poco con lo que pasó después, con los verdaderos biosimilares, que serían los de segunda generación, que aparecieron esos 2 biosimilares. Pongo otra vez a ANMAT en el centro de la escena, porque el primer biosimilar aprobado por mAbxience, que fue, cuyo principio activo es rituximab, fue aprobado por ANMAT sin haberse terminado los estudios clínicos comparativos. Eso nosotros escribimos un paper y quedó asentado fehacientemente. Digamos, ahí otra vez pongo en duda lo de ANMAT y la alta vara. Y un tercer aspecto también relacionado con eso es que ANMAT emitió 3 disposiciones entre los años 2011 y 2012 y no las actualizó más. Y el avance en el conocimiento, en el desarrollo industrial fue muy poderoso en estos últimos 10 años y ANMAT no tocó esas disposiciones que a mi modo de ver son quizá un poco antiguas ya. Pasados 10 años, biotecnología se mueve a una velocidad. Bueno, ahí se cortó, pero creo que la pregunta está formulada. Si te parece, Pablo, tomás una más de Lucas y contestás las 2 juntas, y después Sí. pasamos a otra ronda de preguntas si las hubiera. Dale, Lucas. Gracias, sí. Quizás yo me conecté en un momento, quizás lo comentó ya, pero uniendo un poco a una presentación justo que escuché esta semana de Juan Carlos y esto de la industria farmacéutica, quería preguntarte, Pablo, si había algún segmento o subsector dentro de la industria farmacéutica que miró hacia afuera y supo diferenciarse y fue más pionero en términos de la inserción internacional dentro de la industria. Si es que sabés o miraron algo de eso en el estudio. Gracias. Pablo, adelante. Sí, bueno, Pablo, bueno, coincido y muy interesante la cualificación y
hablando de eso, y el comentario aclaratorio que hace, sí, más es cierto, no son biosimilares porque aún no estaba en los procedimientos y no se había adoptado la disposición para la aprobación de biosimilares. Podríamos decir que son imitativos, ¿no? Y bueno, lo que me parece que es importante, que a partir del 2005-2006, justamente porque surgen las disposiciones, donde, digamos, empieza a hacerse en todos los estudios de comparabilidad, ¿no? Ahora, digamos, nosotros no profundizamos mucho más que en las entrevistas con los pares, con las empresas, y acá hay claramente dos perspectivas diferentes, ¿no? Aquellos que plantean justamente que los requisitos del ANMAT tal cual se establecen, digamos, bloquean el camino al pasaje de primera a segunda generación, como ocurrió en el caso de Celtec, ¿no? Que no lo detallé con detalle, no lo dije con detalle, pero en ese caso demoró mucho digamos, la aprobación, o aquellos que dicen, no, primero, digamos, aquellos que dicen, no, la normativa del ANMAT en contenido está avanzada, y lo que tiene que hacerse es un proceso de formación, de aprendizaje de las empresas, que vayan sabiendo cuáles son los distintos pasos anticipadamente de la aprobación regulatoria. La verdad es que detrás de esas dos perspectivas hay distintas posiciones y puntos de partida, ¿no? Entonces, digamos, lo que vos mencionás de que salió aprobado el rituximab sin haber completado todos los pasos, digamos, es un punto a profundizar. No te lo puedo contestar si es así o no, pero sí sé que ANMAT adopta un criterio caso por caso, de manera elegante de decirlo, pero que me parece que es adecuado para el caso de las drogas de segunda generación. Se nos escapa como economistas el detalle, simplemente podemos decir que hay distintas posiciones, puntos de partida frente a esto, ¿no? Por eso resaltaba el caso interesante el caso interesante de la experiencia COVID, porque en la experiencia COVID se vio cómo ANMAT tuvo que, de alguna manera, homogenizar o ampliar y formar a las empresas en esos procesos de aprendizaje regulatorio, ¿no? Entonces me parece que eso es algo para trabajar en el futuro en policy. Respecto a experiencias exportadoras, Lucas, me parece que digamos, inicialmente las empresas encontraron nicho de exportación justamente cuando todavía la regulatoria a nivel internacional no estaba avanzada, ¿no? En el caso de Biocidus, por ejemplo, o mismo Celtec en la fase inicial. Luego, con las drogas de con las moléculas de segunda generación, digamos, como nicho, más la estrategia mutó más una cuestión de sustitución de importaciones, donde existieron sí posibilidades de exportación, pero me parece que lo importante, como aprendizaje del periodo, que aquellos que lo lograron, lo hicieron a partir de socios extranjeros. No lo hicieron a partir de exportación, o sea, a partir de la transferencia de tecnología a empresas que quizás forman parte del mismo grupo, ¿no? Como el caso de Lips en Brasil con mAbxience ¿cómo se llama? En Argentina, ¿no? Entonces, ese caso, hubo una transferencia y fue más que, digamos, eso permite que se haga la formulación, se exporte el principio activo, y que sea más una estrategia de internacionalización vía
filial o alianza en el extranjero más que exportación directa, ¿no? Entonces me parece que esa es la modalidad, porque cada vez los países van requiriendo más este requisito de componente y de aprobación regulatoria local. Entonces, creo que en este sector no podemos pensarlo simplemente como una estrategia exportadora, hay que pensarlo como una estrategia de encontrar partners que hagan alguna etapa del proceso de producto en el otro país. Más pensado como estrategia de internacionalización, más generalmente que exportadora Sí, directamente. definitivamente. Para una empresa en desarrollo es así. Y creo que ese es el gran desafío de Argentina y de América Latina para las empresas acá, porque en capacidad de principio activo la Argentina tiene capacidad fuerte de producción. Puede proveer con la capacidad que tiene todo el mercado regional. Pero hay que hacer articulación con socios de formuladores en el resto de los países y hacer una articulación de ese tipo. Si no, digamos, incluso la capacidad instalada que tenemos va a quedar excedente por los altos costos de desarrollo de cada molécula, ¿no? Entonces es esencial los partners a nivel regional y una estrategia regional. Si me dicen, bueno, estrategia esta o aquella, cualquiera de las dos requiere una estrategia de alianza regional, si no, no funciona. Y lo que es importante allí también es tener en cuenta que haya una coordinación de requisitos regulatorios entre el resto de América Latina y Brasil, ¿no? Porque Brasil tiene otros requisitos regulatorios. Entonces hay una mayor articulación allí para poder, si no se logra esa articulación en la regulatoria, va a ser muy difícil el desarrollo tanto de biofarmacéutico en Argentina como de cualquier país de América Latina. Excelente. Andrés, miembro. Hola, buen día. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Aprendí mucho, creo que me quedan algunas consultas ahí, pero fue una buena introducción para un sector que la verdad que no manejo mucho. Y en función de eso te quería consultar, sobre todo me dejaste, creo que algo mencionaste ante las preguntas de Juan Carlos al principio, cuando un poco te metías en el rol, digamos, tanto de la oferta o de la demanda, digamos, hacia el sector público de ciencia y tecnología. Y si no me equivoco, por la tipología que habías armado ahí de los 4 casos, en el primero y en el tercero había un vínculo, ¿sí? Una interacción, digamos, con el sistema de ciencia y tecnología, pero en casos distintos, digamos. Entender esas diferencias, y podés profundizarlas un poco, entender cuáles fueron tal vez los factores que conectaron, digamos, esta oferta científico-tecnológica que en el sector uno sabe que, digamos, está casi a la vanguardia, ¿no? Digamos, pero esos pocos casos donde hubo matching entre la oferta y la demanda, ¿a qué factores lo atribuís? Digamos, no sé si hay otra pregunta o... Avanzo, sí, gracias. Avanza que no se ve otra pregunta. A ver, en el caso de, digamos, en los primeros casos, sobre todo en el caso de Biocidus, la articulación fue más bien por la incorporación de grupos de investigación a la empresa, ¿no? O sea, de grupos formados de investigación a la empresa, en un modelo integrado, ¿no? O sea, fue por ese lado. En el segundo caso también una fuerte articulación, porque el laboratorio Beta, que fue que desarrolló primero la insulina, también es un laboratorio público que incubó esa experiencia y luego fue absorbida, ¿no? Pero siempre hay como un modelo de integración a la empresa. En el tercer caso, que es en el caso de Amega de Celtec, es un caso similar, pero donde mantiene el laboratorio, digamos, donde el laboratorio de cultivos celulares, en algún momento muy reciente, se desvincula de la relación estrecha con la empresa, sigue siendo proveedora de servicios, pero amplía su cartera de alianzas, ¿no? Hay una relación de largo plazo entre el laboratorio de cultivos celulares y Celtec Amega. Cuando Amega pasa a tener una mayor participación de empresas extranjeras y empieza a tener una estrategia de importación del clon y no de desarrollo del clon local,
proveen ciertos servicios, pero no existe un apartamiento de la etapa del desarrollo como existía antes, ¿no? Si me decís qué es lo que determinó en este último caso, yo creo que hubo una fuerte interpenetración desde el principio entre actores del sector de laboratorio de cultivos celulares y la empresa, una articulación muy fuerte desde el inicio, ¿no? De socios al igual, ¿no? Incluso con participaciones en accionarias. O sea, eso, digamos, es una relación muy de largo plazo. Después, en el cuarto caso también hubo una articulación, pero fue más para ciertas etapas particulares de los desarrollos en el marco de los consorcios. O sea, el cuarto caso yo diría que es inspiración y resultado del modelo de consorcios del MinSIT. O sea, el MinSIT se inspiró mucho en el modelo de consorcio previo al caso de MapScience, donde hubo un consorcio INTI, Universidad de Quilmes, Hospital Rojo y la empresa que en ese momento era Farmadene. Pero previamente había habido un consorcio previo que existían los consorcios del instrumento FONARSEC entre Romiquín, otra empresa de grupo, Universidad de Quilmes. O sea que fue más una estrategia en red, en consorcio, a diferencia de la otra que una relación 1 a 1, estable de largo plazo, y en relación a las otras, donde eran más desprendimientos e integración, ¿no? No sé si contesté los modelos. O sea, hubo también un aprendizaje institucional muy importante, donde en el último caso terminó predominando esa forma de consorcio. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un poco de tiempo. ¿Quién quiera hacer una pregunta? Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Y Pablo, muy buena presentación, muchas gracias. Me permitió aprender mucho del sector y sobre las distintas estrategias. Te quería consultar un poco en línea con lo que te había comentado Andrés también, y lo que es cómo fomentar la demanda y cuáles son las políticas que mencionás sobre ciencia y tecnología e industrial, si podías profundizar un poco más por ese lado. ¿Cuáles son los puntos salientes en que te enfocarías en cada una de ellas? ¿O de qué manera integrarías mejor lo que sería ciencia y tecnología con la política industrial? O incluso si es mayor integración de universidades dentro del sistema científico-tecnológico con las mismas industrias. Sí, Simón, interesante pregunta, a ver si ensayo una respuesta. Me parece que hay un campo que va a articular todo, que tiene que articular, que es central para lograr esto, que es el instrumento de compra gubernamental, ¿no? Que creo que eso tiene una potencia realmente importante. Es la ley de compra nacional, la última reglamentada hace unos pocos años, todavía tiene mucho para avanzar, y allí, digamos, esto como palanca, incluso para la transferencia de tecnología desde empresas, de otras empresas del extranjero, a empresas locales puede ser importante. Digamos, la articulación con el sistema, la articulación luego, el resto de instrumentos de política industrial, yo creo que todo lo que es el financiamiento vía línea de crédito productivo del Banco Central, donde se establezca un porcentaje de requisito a los bancos, a sectores de alta tecnología, en un contexto de financiero normal, obviamente, puede llegar a ser también una importante palanca, y que ahí se exija también un requisito, un requerimiento de desarrollo tecnológico o de articulación con la oferta, ¿no? O sea, creo que ahí hay importantes posibilidades. Y otra cosa que me parece que es importante remarcar es si no hay que pensar también en que, digamos, en generar ciertas capacidades comunes del Estado, ¿no? O sea, hoy en capacidad de IFA hay capacidad de escalado
hay. Esto me acuerdo de una cosa que me preguntó Juanca que me olvidé. Capacidad de escalado hay. Está el laboratorio del INTI que quizás tiene que actualizar algunas capacidades en cuanto a las normas de calidad, ¿no? De buenas prácticas, pero eso existe, ¿no? Quizás donde hay más limitantes hoy es en la capacidad de formulado. O sea, todo lo contrario de lo que uno diría, el formulado no es simple, ¿no? Y ahí tener capacidades estatales y armar plantas, digamos, que sean contratadas luego por las empresas locales que producen IFA puede llegar a ser un buen punto de intervención entre oferta para generar posibilidades de demanda. Yo creo Pablo, que IFA son los principios activos. los principios activos, claro. Y la del INTI, el laboratorio del INTI del que hablas es de principios activos, digamos. El INTI lo que hace es tiene la capacidad de pasar de laboratorio a escala industrial. Hacer ese proceso donde vos vas haciendo la regulatoria. Pero del ¿no? principio activo, no el formulado. Del principio activo, exacto. Entonces, hoy, digamos, si uno dice, las capacidades, la Argentina cuenta con toda la capacidad de limitante formulación, y se vio digamos, uno se pregunta por qué no se avanzó justamente en esa escala, en producir una empresa pública en la parte con capacidad de formulación, ¿no? Que además, desde el punto de vista del manejo del negocio, del sector público, es el más importante, ¿no? No sé si respondí. Perfecto. Sí, muchas gracias. Lucas tiene una pregunta. Arce. Hola. Muchas gracias por la presentación, fue muy buena. Mi pregunta va para, siguiendo lo que habías dicho acerca del mercado regional y de las articulaciones en términos regionales. Cuando vos hablás básicamente de barreras sanitarias. Estamos hablando de barreras regulatorias sanitarias en términos, o sea, intentar que Anvisa tenga algún tipo de relacionamiento con ANMAT y que digamos, todas las agencias regulatorias, que la mayoría son más nuevas, pero digamos, Anvisa y ANBAT serían como, en este caso, digamos, los que deberían tener cierta conexión. ¿A eso te referís? Y segundo es, normalmente o usualmente se han utilizado, muchas veces Anvisa ha utilizado ciertas reglas en una forma de proteccionismo para la misma estrategia de desarrollo brasileña. Entonces esto hablaría de un conjunto de coordinaciones mucho más grandes entre Argentina y Brasil. Solo para decir ese caso, podríamos hablar de Uruguay, que está empezando a utilizar también esas herramientas de coordinación y demás, pero digo, estamos hablando de algo que implicaría algo de política externa también, ¿no? Si es lo que entendí. Es perfecto, es exactamente eso, y agrego una cosa más. Yo tengo entendido que el problema con Anvisa no es tanto el proteccionismo a empresa local, sino es el no proteccionismo a empresa local de allá. O sea, de los socios que podemos tener empresa latinoamericana argentina con empresa latinoamericana brasilera, ¿no? Sí, también es algo de la claro, o sea, propiedad intelectual, allá va a ¿no? entrar, o sea, claro, porque Brasil tiene un modelo mucho más proclive a la aprobación de biológicos de empresas extranjeras, ¿no? En un marco de negociación de precios para la compra gubernamental, ¿no? Que es propio de un país grande, donde tiene la capacidad de negociar con una multinacional buenas condiciones. Para un país chico o mediano, esa posibilidad de negociar mejores precios del sistema público de salud no está. Entonces, el desarrollo de capacidades nacionales con compra gubernamental es una necesidad para la seguridad sanitaria, ¿no? Cosa que, digamos, Brasil pudo tener la AstraZeneca directamente con la vacuna, directamente hablando con la casa matriz, y le importó. La Argentina hizo un convenio de producción junto a México, ¿no? Donde sí. Y que pudimos, y con las dificultades que hubo, porque había capacidades nacionales en la Argentina de producción del principio activo. Ahora, la respuesta es sí, hay que hacer una articulación de la política exterior regional, ¿no? En los casos donde hubo drogas que se aprobaron allá, fueron casos, Argentina son casos son más la excepción de biosimilares. Entonces ahí es un poco una orientación política
desde lo alto del Estado brasileño. Pero, o sea, hoy por hoy, en términos de las empresas y las conexiones, las cooperaciones de las empresas, no hay, digamos, una matriz que permita empujar eso. Eso es algo que todavía no está Existe armado, una digamos. matriz, sí, existen empresas en Brasil que tienen asociación con empresas locales. Bueno, el caso que mencionaba de Lips con Map Science y otros. Ahora, el problema es que eso es muy excepcional, pasó con el trastuzumab y con sus demoras, pero no se pudo generalizar a otras moléculas. O sea, ahí me parece que tienen que avanzar mucho más Brasil que nosotros. Muchas gracias. Bueno, no veo más preguntas, así que bueno, cerramos acá. Pablo, una gran presentación, re bueno conocer este sector que, no sé, difícil de entender, es complejo, así que nos iluminaste un poquito para tener un mínimo entendimiento del sector. Te agradecemos de nuevo y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, Perfecto, Pablo. gracias. Gracias por el tiempo, las preguntas, la verdad que nutren este tipo de espacios. Gracias, Juanca, Bueno. y el resto de organizadores. Chao. Gracias, Pablo. Muchos en el chat, muchos dijeron que se tenían que ir, te fueron Bien. felicitando y saludando. Perfecto.